es la esencia de nuestra gente. Oh, el corazón que nunca miente. Oh, bailamos fuerte bajo el cielo ardiente. Somos raíces, somos corriente. Mi nombre es Darío Jaraba, hijo de María Josefina Londoño Gallo, más conocida como Marta Londoño, hijo de Darío de Jesús Jaraba, nacido en San Rafael, Antioquia. Aquí a Guatapé llegué teniendo 6 años, pues por circunstancias del trabajo de mi mamá, pues ya nos tocó venirnos para acá, para Guatapé. Me considero más como de Guatapé que de San Rafael, pero rico. Mi infancia fue más de campo, porque, o sea, lo que conocemos de la Araña, que es allá donde está la hidroeléctrica o la subestación, o como le digan todos acá, vivimos más allá nosotros de niños. Entonces, como era cerquita donde mis abuelos, vivíamos ahí. Recuerdo mucho los juegos con mi hermana porque igual éramos más lo que nos manteníamos. De niños estuvimos muy en la escuela. Ya cuando llegamos a Guatapé, el niñito de campo ya tenía muchas controversias y muchos problemas con mis compañeritos de aquí de la escuela, porque me tocó repetir de nuevo primero de escuela y de más adelante seguir. Tenía muchos problemas, controversias por eso, porque uno del campo, del Montecito, y con los muchachos aquí del pueblo, entonces había muchos roces. Recuerdo mucho de la escuela urbana de varones, la piscina, que era muy de vez en cuando que la llenaban, el pocillito para la colada en la tarde. Eso era espectacular en esos momentos de la escuela. Yo era más, hablaba con Elkin y le decía que lo del pino de la escuela, lo recuerdo mucho. Jugábamos a ese programa que era el Lobo del Aire, pero lo mío era más como de jugar al balón, al fútbol, y las peleas que no faltaban. Ya recuerdo mucho los compañeros cuando, que ustedes son fuertes, que no sé qué. Era muy, ¿cómo lo digo? Muy complicadito. Entonces, en ese entonces los profesores eran los que nos corregían. Y como yo me hacía el fuerte, entonces no me dolía. Decía que no me dolía, pues ya te los compañeros, no, Jara es el fuerte, que no sé qué, vamos a darle con una regla y verás como él la aguanta. Oiga, me aguantaba unas, simplemente por quedar bien con los muchachos. Entrar al colegio fue un cambio espectacular, porque venimos de estar separados niños con niñas, y llegar al colegio cuando ya podíamos conocer, o conocer no, poder compartir con las niñas, era muy diferente, era algo sensacional. Bueno, ya era otro mundo. Uy, no, ya un choque muy contradictorio para uno, porque el colegio y la escuela es muy diferente, porque en el colegio era lo que usted más disfrutaba, ya empezar usted como a la madurez de empezar su vida en el colegio. Me decía mis amigos, muchos allegados a mi mamá, no, pues Jaraba saca las escrituras del colegio porque según eso perdí sexto, perdí séptimo, octavo,
noveno ya lo iba a repetir 3 veces, pero gracias a Dios no. Me da risa pues, recordar las cosas, pero no es bueno, no es bueno, no es bueno. Eh, También personalmente, lo digo y psicológicamente, fui una persona que enfrentó muchos temores, muchas cosas para salir adelante. Eh, Psicológicamente con la autoestima muy baja, pero algún día contaré sobre todas estas cosas y lo mucho que me he superado y lo mucho que me siento orgulloso de la persona que soy hoy en día. Miro al pasado y me da como esa nostalgia de todas esas cosas que yo hice y ser la persona y mirar hoy al futuro o al presente donde estoy y mirar la persona que soy hoy en día. Eso es, Dios mío, es un avance. Para mí es un avance de ser lo que era antes. Del colegio, yo me acuerdo que cuando perdí en sexto, volviendo al colegio, mamá fue por las calificaciones. Yo me acuerdo que de todas las calificaciones, porque estaba repitiéndose y pasamos, a mí me encantaba el fútbol, me encantaba, me encanta. Y yo creo que la primer medalla de oro que yo tuve fue una de voleibol. Cuando mi mamá le entregaron la medalla, es que, doña Marta, mire esta medalla que su hijo se la ganó. Entonces mi mamá la vio y es que, pero eso no es de fútbol, no, es que él se la ganó. Imagínense, la primera medalla que yo tuve fue de voleibol, no era ni siquiera de fútbol. Ya con mis compañeros de plaguita, hacíamos muchas maldades en el colegio. Eh, Tuvimos un tiempo donde cuando estaban construyendo una parte del colegio se dividió las jornadas del colegio en dos, en la mañana y en la tarde. Nosotros estudiábamos en la tarde, algo muy curioso, voy a decir más el milagro Manuel Santo porque me acaba ese hombre donde cuente quién es. Él dice que él conoció a Jara y unos cuantos y la vida a él se le volvió un caos. Pero no, uno se vuelve caos porque quiere, no porque los otros lo metan. Y como estudiábamos en la tarde, nosotros le decíamos a él, ve, vaya pida permiso para ir al baño y bajar los breques. Claro, como nosotros salíamos por ahí tipo 6, 7 de la tarde, ya era de noche. Cuando él se va, profe, me deja ir al baño y se iba y baja los breques. Entonces, como baja los breques de todo el colegio, los profes decían, se fue la luz, vayan para casa. Siempre nos íbamos temprano para la pesca, la mayoría de veces. Hasta que lo pillaron lo pillaron bajando los breques. Una de las anécdotas muy curiosas. Con Adela, para mí una de las mejores profesoras que tuvo el colegio fue Adela, sí era Adela, la de sociales, creo que sí. Para mí era una de las mejores profesoras que tenía, muy estricta. Yo creo que uno llega a la madurez, a la adultez y a todo esto y yo creo que profesor que uno le exige es porque verdaderamente quiere lo bueno para usted. Y yo creo que una de las personas que decepcioné en la vida fue a ella y desde ese momento me prometí a mí mismo no decepcionar a nadie. Seguir adelante, dele. Y era una de las personas que daba una clase y al otro día te evaluaba. Y era muy bacano ese momento del colegio porque usted llegaba, era fresquito en su materia porque todos los días a usted le preguntaban por cosas de lo que veía al día anterior con ella. Ya en octavo y nos tocó como directora a Adela, ya en noveno, después de Adela de François, porque tan linda, tan hermosa, me dio de todo para yo seguir estudiando. Nada más ella estuvo muy entregada a mí por todas las cosas y en problemas que estaba metido y ella lo apostó todo por mí. Yo me salí de noveno, entonces me fui para el Peñol, mi mamá en su buena, tan linda que son las mamás, me mandó a estudiar al Peñol. El Peñol fue otra de las anécdotas muy grandes, muy bacana. Entonces la anécdota más curiosa mientras estudiaba yo en el Peñol fue que en ese entonces uno no perdía los años, pero uno lo ponían a recuperar.
Entonces llega el profesor y el rector me decían, Jaraba, ¿usted va a recuperar o no? Para nosotros mandarle a hacer, ¿cómo es que se llama eso? En noveno uno se graduaba, bueno, no me acuerdo cómo se graduaba uno en eso, no sacaba uno pues grados, pero le llegaba a uno un diploma por haber terminado, ¿qué era eso? No me acuerdo. Bueno, ¿la qué? Bachiller básico, eso, el bachiller básico. Bueno, cuando listo, mandaron a traer diplomas, yo no recuperé, yo no, nada, listo, yo no hice nada. Y por eso digo que ya iba a terminar repitiendo 3 novenos, porque el que perdí aquí en Guatapé y el que perdí en el Peñol. Al paso del tiempo, llegaron mis compañeros del Peñol a hacerme la visita acá y llegué y me dijeron, Jaraba, felicitaciones, soy un graduado. Me trajeron me trajeron el diploma de graduado de noveno. Eran muy locos, nosotros éramos muy... O sea, eran locuras sanas y no sanas. Habían unas que sí aguantaban, otras no. Pero bueno, ya con el tiempo muy dedicado a fútbol, a las amistades, a querer explorar otras cosas. Ay, se me olvidó contar desde muy niño, me gustaba mucho lo que era estar de acólito. Una de las anécdotas muy curiosas era porque yo invitaba a mis amiguitos a ir a acolitar y en ese entonces la misa era a las 6 de la mañana. Sí, a las 6 de la mañana tocaba llegar a las 5 de la mañana a la casa cural porque se hacían los 3 toques, 5:30, 5:15, 5:30 y faltando un cuarto para las 6. Uy, desde pequeñitos yo me acuerdo con John Jairo Rincón, con Juan Sebastián, con Erson, uno, qué montón. Y a la mayoría me tocaba ir por ellos para invitarlos a que fueran a colitar conmigo. Estuve en la banda marcial, disque tocando trompeta. Ah, no, qué curia. Mucha Semana Santa. También estuve en la turba, es que se llama así, la turba de Semana Santa. Por ahí tengo una foto todo descalzo, es que marchando. Y ya después de tanto tiempo de estar con la parroquia, porque en grupo empecé de acólito, después en grupos juveniles, hasta que con el tiempo ya encabezaba uno, ya era un líder más de los jóvenes. Con el tiempo conocí a alguien, me dio la dicha de ser papá de Juan Esteban Jaraba Guarín. Ay, lo más lindo que he tenido en este mundo, igual que mi hija. Pero para mí yo creo que ha sido el primer Jaraba nacido en Guatapé. Ya con el tiempo conocí la mamá de mi hija. Ya en ese entonces ya trabajaba en la parroquia, hacía mantenimiento. Vea, yo creo que alguien me va a matar o algo, pero una anécdota muy curiosa del papá ay, lo quiero mucho de él, de Víctor, fue nosotros en ese entonces fumábamos cigarrillo y le bajé le sacamos las cositas del cigarrillo, le metimos pólvora. Bueno, pólvora cuando no es comprimida es el fogonazo. Y volvimos, le metimos y él prendió el cigarrillo. Y le hizo el fogonazo y qué pecado, él cogió el cigarrillo de nuevo. El Kim, perdón. Cuando él decía en vida, el día que yo me muera los voy a asustar a usted y a Fred en el cementerio, no los voy a dejar trabajar tranquilos en el cementerio. Oiga, hubo un tiempo que ya que mi Dios me lo tenga en su eterna gloria, cuando él faltó, me ofrecieron, no él faltó, él se llegó a jubilar y me ofrecieron de trabajo, yo me fui pues para el cementerio. Oiga, muchas veces llegó a moverme la herramienta, llegó a joderme, hasta que me tocó braviarlo. Y bueno, pues Víctor, ¿me va a dejar trabajar o no? Pero anécdotas con él en el cementerio muy bonitas. Bueno, ya estaba trabajando en la parroquia, tenía mis 2 hijos.
Pasé por momentos de depresión, pasé por una época de también haber estado en un hospital mental, pero para mí fue un avance, aprender a valorar la vida. Yo creo que uno cuando cae en los huecos es para aprender a que ahí cayó, pero aprender a levantarse. Y si usted se levanta es para no volver a caer en ese hueco. Entonces muchas veces hay que estar en el fondo del hoyo, llenarse de pantano, para usted aprender a valorar lo que tiene, a limpiarse, a quitarse todo lo sucio para seguir adelante. Eso es lo más importante. Yo creo que muchas veces nos equivocamos, muchas veces cometemos errores y yo sí que los cometí, pero supimos y sabemos levantarnos y con la frente en alto siempre arriba, a salir de todo esto. ¿Por qué me acuerdo y digo eso? Porque yo creo que una de las mejores etapas donde aprendí a valorar todo fue y siempre lo he dicho, en el hospital mental y en el cementerio. Yo creo que muchas veces preguntan, para una persona con depresión debe ser muy duro trabajar en un cementerio. Y no, es muy bueno porque aprende uno a valorar la vida, aprende uno a valorar qué es lo que tiene. Y el silencio muchas veces ayuda mucho a reflexionar. No tanto a pensar, sino a reflexionar, a salir adelante. Habían curiosidades y anécdotas también de mientras estuve internado en el hospital, porque estuve casi un mes y creo que me entraron con los engaños de que si usted se maneja bien, en 2 o 3 días, hombre, yo creo que cuando ya empecé, se me faltó decir, uno aprende a valorar mucho la libertad, porque en un hospital mental para mí era una cárcel con lujos, pero usted la libertad la tenía perdida. Llega uno al punto de que cuando ya lo que le decían a uno de que en 3 días sale, ya uno ya se resigna. Ya bueno, démosla toda, vamos a superarnos acá. Hice varios amigos. Había uno, es que uno decía que hay gente peor que uno y uno muy desagradecido. Había una muchacha que llevaba 32 intentos de suicidio. De todos los intentos que tenía, había perdido el oído derecho. Ya no lo había, ya a uno le tocaba hablar por el otro oído para que le hablaran. Y yo me acuerdo que me decían, Jesús, mi nombre es Jesús Darío, y los pocos que me llaman como Jesús ha sido mi familia y allá en el hospital, entonces me decían, Jesús, no te pongas a molestar que te van a mandar para el H. Y yo, ¿para el H? ¿Y cuál es el H? No, allá sí están los más locos, mijo, para allá no se ponga a. Y resulta que entonces que yo me ponía a molestar a los otros y a decirle, hey, tráeme el estuche de la escalera. Ay, no, eso de aprender cosas, loco. Pero se iban donde el enfermero. Enfermero, que le manda jarabe al estuche de la escalera. Y qué pecado. Había un soldado que hacía poco había entrado, oiga, nosotros le decíamos a él que cuando entró, nosotros sentimos como un susto, porque entró depilado todo, y tantas cosas que le pasó en el monte o no sé dónde, porque lo poco que nosotros preguntamos era sobre lo que conocíamos. Hay otra anécdota muy curiosa. Había un señor que a nosotros nos daban la comida a las 5 y había un señor que encoraba el rosario con las viejitas alrededor y todo eso. Bueno, pongo en contexto, es que yo por lo que había entrado me habían puesto a dieta, entonces yo me mantenía mucho con los que estaban a dieta y los de dieta eran los viejitos y los más adultos. Bueno, ay, Jesús, usted que trabaja en una parroquia, venga, acompáñenos a rezar el rosario. Y yo, hágale, de una, rezaba con ellos, están. Y el viejito le dieron de alta. Cuando llega y me dice el grupito de las señoras, ay, Jesús, nos vas a encorar el rosario. Y yo,
Yo los misterios me los sé, pero no me los sé en orden, no, que Elías se recemos así en desorden. Y ya empezamos a rezar los rosarios. Y yo llegaba, bueno, los misterios que vamos a contemplar hoy son los dolorosos. ¿Dolorosos? ¿Cuáles son los dolorosos? Bueno, digámoslos en desorden, pero lo que importa es la fe. Bueno, rezábamos el rosario ahí. Y, y me hice muy de muchas amistades ahí. Nos ponían a hacer manualidades, era lo que más disfrutaba. Como en todo, Jaraba hace amistades por todos lados y me las llevaba muy bien con todos. Aprendí allá el valor de la amistad. Yo siempre he dicho, y se los dejo como consejo, visitar a alguien enfermo, visitar a alguien que no pueda compartir como eso de la libertad. Bueno, digamos lo que alguien en una casa, eso ayuda mucho. Yo tuve mucho apoyo de las personas de acá de Guatapé, de mis amigos. Yo llegué a tener una visita por ahí de 16 o 15 personas. Se me llenó el lugar, que decían los enfermeros, ¿y este quién es pues que viene a visitarlo tanta gente? Pero no, mi hermana estuvo muy pendiente de mí, mi hermana le toca de polo a polo en Medellín a visitarme. Pero son cositas que uno, y lo que decía ahora, uno aprende a valorar con caídas, con todo. Uno no tiene por qué decir que tal cosa me pasó porque me pasó, no, debía de pasar para que usted aprenda. Y uno tiene que aprender, uno entrena, uno coge pesas, uno entrena fútbol, ¿para qué? Para usted ser mejor cada día. Y yo creo que cada caída que uno tiene en la vida, cada tropiezo, cada relación o lo que usted tenga, te está preparando para algo mejor en la vida. Otra de mis facetas muy conocida es el dibujo. Hasta tanto llegó el dibujo que hoy en día estudié asistente en diseño gráfico y aprendí mucho de cómo digitalizar el dibujo. Y por ahí me he enfocado mucho. Tengo muchos proyecticos de dibujos que tengo el día de mañana, ¿por qué no una marca registrada o algo del dibujo de Darío Jaraba? Desde muy niño me ha gustado el dibujo. Otra anécdota muy curiosa fue porque yo la única tarea que hacía, porque yo no hacía tareas, era de artística. Recuerdo que mi hermana cuando estudiaba en el Peñol, mi hermana era muy ñaña de la coordinadora y se la hallaba muy bien. Y llego yo donde mi hermana y le digo, Tere, imagínate que el de artística me va a poner a perder. Imagínate el grandulón pidiéndole ayuda a la hermanita. Y llega y le dice, mi hermana, ¿cómo así? Si usted las únicas tareas que hace son las de artística. Yo, sí, imagínate que me va a poner a perder. Y mi hermana bravió al doctor, al profesor, con la braviada que tuvo de mi hermana, porque mi hermana como la llevaba muy bien con la coordinadora, pues ¿qué le tocó? ¿Usted le cuadra la nota a mi hermano? O yo hablo con doña Flor, la coordinadora, porque es que yo le he visto traer tareas, o cuál es la envidia, que porque él dibuja mejor que usted. Entonces, imagínate, entonces algunas veces me trajo muchos problemas porque en el colegio era mejor que el profesor, pero me gusta mucho el dibujo. Pintar. Otra de las facetas es como mi hija adoptó ese don y pinta muy bonito, dibuja muy bonito. Mi hijo Esteban me cogió el don del fútbol, ahí está, es un buen jugador, muy bueno. Y
extraño mucho a mis hijos, pero los veo muy de vez en cuando, pero cuando los veo los disfruto mucho. Cuando estaba muy joven, me acuerdo que me hice un tatuaje aquí con una agujita, como estos, con una agujita, tan, y me hice uno aquí. Oye, eso no, eso tenía significado de todo, herradura, no, de todo parecía un pescado volador, pero no parecía un dragón a lo que era. Pero hoy en día, pues, se cuadró con un Batman que tengo. Desde muy niño me ha gustado mucho la caricatura. Yo creo que las mejores caricaturas que tuvimos en nuestro tiempo fueron las de Bugs Bunny, el Correcaminos, el Demonio de Tasmania, los Viajeros en el Tiempo. Bueno, ya en la adolescencia Dragon Ball, Supercampeones, Batman. Pues Batman lo veía desde muy niño. Pues yo creo que cuando estaba Batman estaban los Magníficos MacGyver, que salían hasta en los Yuppies. Salía el carrito de los Magníficos y el carrito de Batman. Y entonces, a medida que fui creciendo, empecé a tenerle más gusto al Batman. Porque en medio de su depresión logró convertirse en un superhéroe. Y en tenerle miedo a una cosa que es el murciélago, lo convirtió como en símbolo de justicia y de guerra. Entonces, por eso el hombre murciélago de Gótica. Entonces, me gusta mucho porque es un superhéroe que no tiene superpoderes, ni se le inyectó nada. Y yo creo que el superpoder que él tiene es de la mente. Lo igual que Iron Man. Iron Man es otro que no tiene superpoderes. Y siempre me gusta es porque yo creo que los poderes de estos héroes son el cerebro, de cómo piensan. Me ha gustado mucho el tatuaje. Yo creo que uno de mis proyectos más adelante es el arte del tatuaje, de aprender a tatuar. Vamos a ver. Esperemos que cuando hagamos un pedazo de otro pedazo de esta historia, les esté contando que ya estoy tatuando. Bueno, por ahora me estoy dedicando mucho al diseño, a elaborar dibujos, logos. A muchos amigos les he hecho el loguito, les he arreglado algunas páginas de las redes sociales. Me encanta. Yo creo que nunca es tarde para estudiar. En la universidad sí que hay anécdotas. Yo creo que hay mucho que contar. Me acuerdo que me la llevaba muy bien con un profesor allá en la universidad y todos creían que éramos gay. Pero ese es el problema mío, de yo recochar como siempre de un gay. Pero bueno, todo es por gusto y de sacarle esa chispa a la vida, de disfrutar cada segundo con cada persona, con las personas que usted se encuentre, disfrutar esos momentos. Entonces, ya creían en la universidad que él y yo teníamos algo, que éramos pareja. Yo creo que más de una persona espante o de mujeres espante porque creían que yo tenía algo con el profesor. Yo creo que una de las cosas más duras y no duras es cómo me vería al futuro. Yo creo que en el futuro me veo siendo abuelo, alcahueteando en una casa, en un campo, relajado, disfrutando. Yo creo que ya lo que iba a trabajar lo trabajé, ya lo que tenía que conseguir lo conseguí, pero me veo disfrutando en paz de la naturaleza, de todo, con mis nietos. Espero que mi hijo, Jaraba, pueda continuar ese legado del Jaraba. Porque, bueno, no es por machista, pero muchas veces se pierde el apellido con la niña, pero ya hay una ley que puede, la mamá puede poner el primer apellido, pero no, me veo también en eso, me veo con mi propia caricatura, me veo también escribiendo un libro. Alguna vez llegué a empezar y iba como mi autobiografía, porque son muchas cosas bonitas, muchas cosas que ayudan.
Y ya, pero bastante del libro lo estaba en computador, bastantes páginas y no había llegado a Guatapé. Entonces, son cositas que yo creo que la fotografía, las historias que le cuentan los papás a uno es muy bueno. Y yo trato muchas veces de grabar las historias que me cuentan mis tíos, mi mamá, y trato de grabarlas para ya tenerlas y hacer una historia bonita. Entonces me veo en esas. Y un mensaje que yo quisiera pues que lo optáramos. Nunca es tarde. Nunca es tarde para uno levantarse, nunca es tarde para uno decir no puedo, decir que yo me voy a estancar, decir que la vida es muy dura. Uno convierte en la vida dura, la vida no es dura, uno la hace dura. Y algún día si necesitan de alguien con quien hablar, yo creo que más de uno conoce mi historia aquí en Guatapé, de lo que soy, de lo que fui y de lo que me siento orgulloso de la persona que soy hoy en día. Entonces yo creo que, y lo que hablábamos ahorita, Elkin, antes de empezar eso es, todo es mental, todo, todo. La ley de atracción, todo lo que usted quiere en la vida, todo lo que usted planea en su vida, usted lo consigue. Yo creo que si yo me veo relajado en una playa, ahí va a estar, pero si yo me veo lleno de problemas, ¿qué es lo que voy a traer? Voy a traer problemas. Entonces todo es mental, maneje todo con su mente y atraiga lo bueno. Dios los bendiga, cuídense mucho y prosperidad y éxitos para todos ustedes. Es la esencia de nuestra gente.